Bendecidos mis hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy vamos a hacer este video rapidito, es una reacción a unos comentarios que he recibido sobre el video que hice. O sea, es un video viejo que yo tengo de una predicación que yo prediqué hace años en la iglesia, que era, estábamos hablando sobre la fe muerta. Y estábamos hablando sobre Santiago capítulo 2. Quiero hacer este video para aclarar unas cuantas cosas a las personas que están diciéndome que es que la gente pierde la salvación si deja de hacer obras. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Y una vez también, todo esto es como parte de la casualidad. Me llega, yo estoy suscrito al canal de Sandes y sale un video en el que están estas personas que ya no las voy a mencionar, pero las voy a mencionar por su seudónimo. Le voy a poner un nombre, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel están como esos niños perdidos en el bosque. El que no sabe el cuento, averígüelo. Y quiero también tocar eso. Porque cuando hablamos de la fe muerta, solamente existe un término en la Biblia de la fe muerta, y el término de fe muerta es el término que aparece aquí en Santiago. No hay otro término de fe muerta en ningún otro lugar de la Biblia. La Biblia, vamos a ver más, vamos a entrar en la vaina esta y ahí entramos. Vamos a leer un momentito lo que dice la Biblia y después entramos a todo lo demás. Ok, Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante, dice, hermanos míos, porque está hablándole a cristianos. Se entiende que esta gente son cristianos. Y dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estaba leyendo y creo que la manera en que se puede entender mejor esta pregunta es, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Cuál es esa fe? La fe que se está describiendo en la pregunta, una fe que no produce obras. Si la fe no produce obras, ¿podrá esa fe salvarle? Porque entendemos que no puede estar diciendo aquí, mira lo que no puede estar diciendo aquí. Aquí no puede estar diciendo que somos salvos por las obras. Si lo leemos exactamente como está ahí, dice, ¿podrá la fe salvarle? Está poniendo un negativo, está poniéndolo en tela de juicio. Es una pregunta retórica que indica que no puede salvarse por fe, lo cual contradeciría lo que está diciendo la Biblia en otros lugares. La Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Sin embargo, cuando seguimos leyendo Efesios 2, creo que es, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Usted ve que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir entonces que es imposible que la fe que nosotros ponemos en Cristo no produzca obras. Va a producir obras. Claro que sí que va a producir obras. Así que lo que podríamos entender en cuanto a esta pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Es más bien, ¿podrá esa fe que no produce obras salvarle? Y si un hermano, ok, estamos claros en eso, ¿verdad? Si usted es evangélico, usted va a entender qué es lo que estoy diciendo. Si usted es católico, usted si usted es de las personas que creen que la salvación se adquiere por obra, pues entonces usted no va a entender esto y usted va a creer que lo que dice ahí puede contradecir otras partes de la Biblia y que no hay ningún tipo de conflicto. Y si un hermano o una hermana, que de hecho, vamos a buscar el texto rapidito. Efesios 2:8 creo que se llama, creo que es Efesios 2:8. Ok. Mira lo que dice. 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras. Así que no podría estar diciéndonos a nosotros, acá, Santiago, que
la gente no puede ser salva por fe sin las obras, porque ya nos está diciendo aquí que no somos salvos por obras, somos salvos por medio de la fe para que nadie se gloríe. Y aquí está el texto que le estaba tarareando yo, que yo estaba diciéndole, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En arroyo habichuela, para no entrar a dar mucho detalle, de lo que está hablando aquí es que Dios preparó unas obras, pero es para que nosotros andemos un estilo de vida distinto en el que Cristo es el modelo. Para tener una idea clara y sencilla en arroyo habichuela de qué es lo que quiere decir esto. Lo que sí quiero resaltar aquí es que aquí dice enfáticamente que no es por obras para que nadie se gloríe, pero el que ha sido salvo va a andar en unas obras que fueron creadas en Cristo, que somos hechura suya, que somos creados en Cristo con el propósito para adiós. Anyway, para que anduviésemos en ella, ¿ok? Para que tengamos un estilo de vida distinto, ¿ok? Así que de lo que está hablando esto aquí, ¿podrá la fe salvarle? Más bien, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Cuál es esa fe? La fe que puede decir alguien, yo tengo fe, pero no tengo obras, ¿ok? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y usted no va a encontrar en ningún otro lugar de la Biblia esa frase de la fe muerta. ¿Ok? No lo va a encontrar en ningún otro lugar. Ok, pues entonces vamos a venir acá para empezar a hablar, porque acuérdense, el concepto de fe muerta es a cristianos, no es a inconversos. Vamos a ver lo que Hansel y Gretel nos dicen, que lo que hacen es que hacen una mezcla y toman conceptos, sacan los conceptos de la Biblia para añadirle sus propios conceptos, para al final de cuentas adjudicarle esos conceptos a algo que no es lo que la Biblia está hablando cuando habla de la fe muerta. ¿Ok? Vamos para encima. ¿Quieres que lo defina o lo defines tú? Sí, lo que pasa es que a mí me parece que entonces, si no entramos en aclarar el concepto, ya uno pierde esa atención de cualquier persona que en realidad, pues, ¿verdad? No lo pueda definir, no lo pueda entender, o sea una premisa que no podamos llegar de acuerdo para que cuando sigamos avanzando, entonces cuando hablemos de fe muerta, pues sepamos todo a qué nos referimos. Ajá. Para mí una fe muerta es que el objeto de mi fe. Ok, ahora van a dar una definición de lo que es una fe muerta. Primero, entendimos ya qué es lo que la Biblia dice que es una fe muerta. Primero, la fe muerta no tiene nada que ver con inconversos. Cuando está hablando ahí de fe muerta, no está hablando de inconversos, está hablando de cristianos. Cristianos que no están obrando conforme a su fe. ¿Ok? Porque dice que si tú ves al hermano que está necesitado y tú no haces nada, qué bien hace eso. De la misma manera la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. ¿Ok? Míralo aquí. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe está muerta porque no tiene obras. Así que está hablando a cristianos. Está hablándole a cristianos. Pero esta gente está tomándolo como que no son cristianos. Están hablando de la fe muerta, están robando el concepto para adjudicarlo a unas personas que no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo por noticia. Y ese es el error, porque si tú tomas esto de la fe muerta como un concepto para incrédulos, entonces el incrédulo es incrédulo, el incrédulo no tiene fe. Así que no la tiene ni muerta ni viva, no tiene fe, se acabó. No tiene capacidad para salvarme. Eso es una de las... Eso está en la palabra, eso lo habíamos hablado, que cuando nosotros...
O sea, para Gretel, la fe muerta, no lo que dice la Biblia, la fe muerta es poner la fe en un objeto que no puede salvarte. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Porque eso tiene un nombre bíblico. Eso se llama idolatría. Eso se llama tener un Dios ajeno. Eso se llama, como dice la Biblia, que quitaron su mirada del creador y pusieron su mirada en las cosas creadas. Eso es lo que está hablando. Esa es idolatría. Si usted pone su fe en cualquier cosa que no sea Dios, el Dios verdadero, la Biblia lo llama usted incrédulo y es idólatra. ¿Ok? Pero está robando un concepto de Santiago para aplicárselo a otras cosas, porque al final, porque hay un vago concepto de lo que de verdad la Biblia dice. Es un problema con entender lo que la Biblia dice. Cuando nosotros hablamos del provisionismo, hablamos principalmente de esa fe que está muerta, no porque no es fe, puede ser. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de una fe muerta que no sea de un creyente en Cristo que dice estar en las filas del Evangelio, pero no produce fe, no tiene fruto. Esa fe no produce obra. De eso es lo que está hablando. O sea, tomar el concepto bíblico y extraerlo y llevárselo para cualquier otra cosa es una mala práctica. Porque esta persona no sé dónde fue que le enseñaron la hermenéutica, pero ustedes ven, están sacando el concepto de la Biblia y se lo están aplicando a cualquier otra cosa. Y siempre que tú hagas eso, vas a llegar a una conclusión equivocada. Una fe genuina, pero el objeto de esa fe no tiene capacidad para justificarnos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si tú tienes la fe, repito, si tú tienes la fe en cualquier cosa que no sea Cristo, para la Biblia tú eres un incrédulo. Y en términos prácticos, tú eres un idólatra. Eso es lo que tú eres. No es que tenga una fe muerta. No es una fe muerta. No tiene capacidad para darnos entrada, no tiene capacidad para proveernos paz con Dios. Por lo tanto, es una fe muerta porque el objeto de mi fe no puede vivificarme. Si una persona no está poniendo su fe en Cristo, es incrédulo. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? Lo que la Biblia dice cuando habla de personas que creen en cualquier otra religión menos en Cristo, son incrédulos. Son incrédulos al Evangelio. Ellos pueden creer en 100 cosas distintas, pero eso no es el concepto de fe muerta que enseña la Biblia. ¿Ok? Yo lo que quiero es que esté claro, porque por ahí, por estos conceptos, terminan diciendo que la salvación se pierde o que 100 cosas. Entonces, si no lo defino, ¿cómo tú lo definirías? De esa misma Bueno, manera. que cojan papel y lápiz porque creo que eso no está en el PowerPoint. Vamos a definir lo que es una fe muerta. Van a definir lo que es una fe muerta. Vamos a ver qué dice la Biblia que es una fe muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es la fe de un creyente que no tiene obras. Es la fe de un cristiano que no da fe, que no tiene obras. Recuerden esto, el apóstol aquí, Santiago, aquí en ningún momento habla de que se van al infierno, sino que es una exhortación a los creyentes a que obren bien, a que se porten bien, a que tengan buenas obras. Así que la definición de una fe muerta bíblicamente es una fe de cristianos, es una fe que tienen los cristianos, pero que no está produciendo. Si tú crees en Cristo y tu fe no está produciendo buenas obras, tu fe está muerta. Es una fe muerta, pero no la fe que ellos van a presentar de salvarse para salvación, porque la fe para salvación no requiere ninguna obra, sino que una vez ya estamos en Cristo, entonces debemos empezar a caminar en esa obra que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos.
Están tomando el concepto bíblico y lo están extrayendo para aplicárselo a gente incrédula. Y eso es una malísima hermenéutica, malísima hermenéutica. Una fe muerta es aquella que no está depositada en los 3 pilares de la fe, porque es una fe que no tiene fundamento en nada. Si no tiene fundamento en nada, ¿cómo puede ser fe? Si no tiene fundamento en nada, ¿cómo puede ser fe? Ay, entonces eso no es fe, eso es incredulidad. Están completamente errados en el concepto de la fe muerta, porque la fe muerta es la fe de un creyente que no tiene frutos, que la persona no tiene frutos. Y si esa persona no tiene frutos, ¿o usted cree que Santiago le está diciendo eso a los hermanos y diciéndole, estos que están así se van a perder? No, lo que está provocando en ellos es que hagan obras, es que tengan obras. No es algo mágico, no es algo mágico lo que pasa, ¿ok? Sino que es que Dios quiere que tú te esfuerces a hacer obras. Tú sabes cuáles son las obras que Dios quiere, porque las cosas que Dios quiere no son difíciles, Dios no te las ocultó. Y de eso es lo que está hablando, pero aquí Hansel nos está diciendo que la fe muerta es la que no se fundamenta en nada. Si hay una fe, si existe una fe que no se fundamenta en nada, eso no es fe, eso es incredulidad, porque no tiene fundamento. Si no tiene fundamento, no es fe. Vamos a definir lo que es una fe muerta. Una fe muerta es aquella que no está depositada en los 3 pilares de la fe, porque es una fe que no tiene fundamento. Que usted escuche la redundancia. La fe muerta es la que está, no que está fundamentada en los 3 pilares de la fe. En nada. La fe tiene que tener un fundamento. Son 3 pilares principales. Número 1, tú tienes que tener una fe férrea. Una fe férrea. Y ahí va a empezar a discutir una fe férrea, pero en realidad es fe. La Biblia no le llama férrea. Son conceptos que están metiendo aquí que no tienen nada que ver con el tema. No le confundan a la gente los términos, porque los términos son fáciles. Por eso es que la gente llega a tantas malas conclusiones y se pasan poniendo mensajes. No, que te perdiste la salvación, que si no haces obra, pues, el diablo te va a llevar. Y que si... Porque hay un montón de maestros como Hansel y Gretel que lo que hacen es llevar confusión a la gente. No sé si usted no sabe el cuento de Hansel y Gretel, son estos 2 niños que los botaron, el papá los botó de la casa y ellos se quedan deambulando en el bosque hasta que entran en una casa y tienen que buscar el cuento. En que Cristo murió por tus pecados. Si una persona no cree que Cristo murió por tus pecados, no es que no tenga una fe, no es que tenga una fe muerta, Hansel. El problema con esa persona es que es incrédula, es que no se ha convertido. No es que tenga una fe muerta. Una fe muerta es que no crea. Pues si no cree, no es fe. Si no cree, es incredulidad. Y tú tienes que tener una confianza total de que Él pagó el precio por tus pecados. Recuerden que lo que Hansel dijo fue, yo le voy a dar a definir lo que es la fe muerta. Ok. Él pagó el precio por tu maldad. Si tú pones tu mirada total en la obra de Cristo y en su identidad, tú tiene que ser una fe férrea en eso. Pero, ¿cómo es eso? Una fe muerta. Que de verdad que no. Déjame lo que él hizo. Déjame interrumpirte ahí. Es que férrea, Real Academia Española, dura, tenaz, de hierro o que tiene sus propias propiedades. No es una fe monga. No, claro. Es cuando tú te rindes totalmente, cuando tú dices, yo no puedo salvarme, yo estoy perdido, yo necesito un salvador y Cristo es mi salvador. Yo tengo fe que Él puede salvarme. Ok, si tienes fe, entonces, si no tienes esa fe en Cristo, entonces eres un incrédulo. No es que tienes fe muerta, eres un incrédulo. Pretendiendo ser sabios, se hacen necios. Escúcheme, la fe muerta es algo que solamente se puede ver en un cristiano.
que es una persona que profesa la fe en Cristo, pero no tiene obras. Y esa fe tiene que ser justificada por esas obras. Eso es una fe férrea, sólida. Él dice que tiene que tener esto, que tiene que tener lo otro. Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero Hansel dice, no, que tiene que tener una fe, que si aquello, que lo otro. No, no, tú lo que tienes que echarle, como dice el viejo cántico, una mirada de fe. Tú solamente con mirar a Cristo con fe, eso es suficiente. ¿Entiendes? La definición hasta ahora de la fe, primero, Gretel dice, no, que la fe muerta es para mí, ahí es donde está el problema, que eso es para ti. La fe muerta es que una persona ponga la fe, por ejemplo, en Buda, o ponga la fe en Mahoma, o ponga la fe en Hare Krishna, o ponga la fe en una de las deidades hindúes, o ponga la fe en el Papa, o ponga la fe en María. No, eso se llama idolatría. Entonces viene Hansel y dice, yo le voy a definir lo que es la fe muerta. La fe muerta es la que no tiene ningún tipo de fundamento. Eso no es fe. Entonces, si tú no crees en Cristo, si esa persona que supuestamente tiene fe y no cree en Cristo, pues eso no es un creyente, eso es una persona incrédula. No hay duda. En Él tengo garantías de vida eterna, ¿verdad? Eso, y tiene que estar depositado en ese aspecto. O sea, que Cristo murió por tus pecados, que pagó el precio. Número 2, tú tienes que creer que Cristo resucitó entre los muertos. Pero ¿qué tiene que ver eso con la fe muerta? ¿Qué tiene que ver eso con la fe muerta? Él va a definir lo que es la fe muerta, pero empieza a decir qué es lo que tú debes creer para ser salvo. Entonces, si tú me estás diciendo qué es lo que yo tengo que creer para ser salvo, quiere decir que el que va a creer eso es un incrédulo. Y tiene que creer eso para entonces tiene que tener la fe para eso, para creer esas cosas. Pero si no creen esas cosas, es un incrédulo. No puedes dudar de que Él realmente resucitó. Tienes que creer que Él está vivo, que Él es real, que Él es tu amigo, que está contigo, que te ayuda, que estará contigo siempre hasta el fin del mundo, que Él está vivo y es real, que Él resucitó de entre los muertos, porque Él es el Hijo de Dios. Tú tienes que creer eso. Y número 3, tú tienes que creer que todo aquel que confiesa el nombre de Jesús tiene garantías de vida. Y si tú le has confesado como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes que creer que tú tienes garantías. Esa es la fe férrea, la fe que salva, la fe que... Ahí es donde está el problema, que la fe muerta de la que ellos están tratando de definir no tiene que ver nada con salvación. Porque la única fe que salva es la que se deposita en Jesucristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros porque es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para tener el texto completo. Si hacen falta las obras. ¿Por qué? Porque esas obras son el estilo de vida que Dios quiere que tú vivas. ¿Ok? Pero no puedes decir lo que acabas de decir, que esa es la fe que salva. Pues claro, si esa es la fe que salva, pues entonces la persona que todavía no tiene esa fe no es que tiene una fe muerta, es que no tiene fe. Han tomado los conceptos y lo han distorsionado por completo. El que no cree eso es un incrédulo. Que está viva y eficaz, la fe que obra por el amor. Es una fe que va a producir en ti una explosión y celo por hacer lo bueno, ¿verdad? Esa es la fe que salva y la fe que obra. Es una fe viva. Cuando esa fe mengua, no, fíjate, yo creo que Cristo pagó por mis pecados. Pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que quizás yo tengo que hacer buenas obras. Y pones tu fe, la quitas de forma férrea en Cristo y en su obra y tratas de depositar la fe en otras cosas. Y una de las peores cosas que el hombre ha hecho a través de su naturaleza religiosa es tratar de justificarse por sus propias obras. Es un mal en todo. Por eso mismo es que nosotros creemos que la salvación no se pierde. Porque siempre que yo mire a Cristo, Cristo no me va a dejar perderme. ¿Por qué? Porque Él ya hizo la obra completa. Por eso no creemos en que por pecar alguien se puede perder, ni que nadie se puede perder por ninguna razón. Aparte, antes de que vengan con la tontería,
nadie, yo no conozco, Ruby, no conoce ningún cristiano que se haya convertido, verdadero cristiano que se convirtió de a de veras, que después esté negando a Cristo y metiéndose al budismo. Eso son tonterías de la gente. Son tonterías de la gente. Nadie está hablando de eso. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a darle Todas las rápido, porque ya religiones. quiero El hombre pretende tirarle unos centavos a la cara de Dios y decir, yo voy a pagar. Es como si tu papá Es lo mismo que hacen con los que piensan que la salvación se pierde, porque ustedes están diciendo que se pierden por algo que ustedes hacen. te dice, te voy a regalar un Cadillac o te voy a regalar un Rolls Royce, y ven el hijo y de una forma irrespetuosa le tira unos centavos en la cara y dice, no, tú no me tienes que regalar nada, yo me lo voy a ganar, mira, aquí te tiro estos chavos, y le tira algo que costó tanto y pretende pagar con una centavería lo que costó, y en el caso de Jesucristo, lo que costó sangre. Y que fue una obra hecha de una vez para siempre. Esa sangre nos limpia de todo pecado una vez y para siempre. Lo que costó la vida del unigénito de Dios. Ellos pisotean la sangre de Cristo pretendiendo pagar con obras. Pero pueden hacer millones de obras, y una fe que no está depositada en forma férrea en la obra de Cristo es una fe muerta. Esa fe no va a... No, eso no es una fe muerta, Hansel. Está completamente equivocado. Eso no es lo que la Biblia dice que es una fe muerta. Si lo que supuestamente la gente cree no está fundamentado en Cristo, es que no es cristiano. Es que no se ha convertido. Es que todavía no ha creído en Jesucristo. Vivir, porque el problema es en la naturaleza de la fe, en el objeto de la fe. El problema no es la obra. Tú le puedes echar millones. Pero el problema es la obra, no es la obra, porque para que ustedes vean esto, el problema no es la obra. Sin embargo, están hablando de fe muerta, pero el problema es la obra en cuanto a la fe muerta. Supuestamente van a definir lo que es la fe muerta, pero dice que el problema no es la obra. No, el problema es precisamente la obra. Una fe muerta no obra. Y ese es el problema. El problema es que una fe muerta no obra. O sea, cogen los conceptos, los distorsionan de tal manera y crean una confusión terrible. Espérate, me estás hablando de fe muerta. Entonces la fe muerta es el que no cree en Cristo. Ese tiene una fe muerta. No, eso es un incrédulo. De obras a una fe muerta y no la vas a revivir de esa manera. Tú tienes que trabajar con el problema que tienes con tu fe. Tú tienes que rectificar qué está pasando con esa fe, porque esa fe está muerta. Y esa fe está muerta porque el objeto de la fe no es la obra de Cristo y su persona. Es que eso no es lo que dice la Biblia, Hansel. Lo que dice la Biblia es otra cosa. Lo que dice la Biblia es que esa fe está muerta porque no tiene obras. Eso es lo que dice la Biblia. No confundan los términos porque confunden a los hermanos. La fe muerta es una fe que tiene un creyente en Cristo, un hijo de Dios, tiene una fe que no está produciendo obras. Y el apóstol, y en su carta a Santiago nos está diciendo, ese tipo de fe es muerta, y lo que nos insta es hacer buenas obras para que de esa manera entonces podamos estar andando a la par con lo que hemos creído. ¿Ok? Ya mismo vamos a la Biblia y nos vamos. Estás depositando esa fe en otras cosas. Tú tienes que arreglar ese problema. Eso se llama ser incrédulo. Si tú depositas la fe en otra cosa que no sea Cristo, eres un incrédulo o eres un idólatra. Si tú pones tu fe en cualquier cosa que no sea Dios, eres idólatra. El problema de la fe. Es la única manera de tener una fe viva. Resolver el problema, porque la naturaleza de tu fe es... Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la manera de tener una fe viva es una fe que obre, que camine en buenas obras. Estos son los que dicen que la salvación se pierde, pero ni siquiera pueden explicar algo tan sencillo como esto. Esto no es complicado. Imagínate cuando le toque explicar cosas verdaderamente complicadas. Es una fe monga, es una fe que no sirve para nada. No puede justificar porque no está depositada en la obra de Cristo y en la persona de Cristo, pero en forma total y definitiva.
Pero espérate, ¿qué quiere decir total y definitiva? Si está en la obra de Cristo, si mi fe está en la obra de Cristo, si yo creo que Cristo murió por mis pecados, si yo creo que Cristo resucitó al tercer día, bueno, todo lo que la Biblia dice, ¿qué más tengo que añadirle a esa fe para que sea más fe de lo que es? Esa es la fe que salva. La fe que salva es la que reconoce a Jesucristo. Esa es la fe que salva. Ya. No, seguir añadiéndole palabrería, no, lo que hace es confundir la gente. Claro. Yo Y creo que esa es la fe muerta. Yo creo que Y hay está muchas maneras de tener fe muerta, porque también una fe muerta es cuando el objeto no tiene capacidad de salvar, pero el problema. Ahí viene. Ustedes dicen, hay otras maneras de. La Biblia solamente habla de una. La Biblia solamente habla de una fe muerta, un tipo de fe muerta. Y ya estoy cansado de decirlo. El problema de los religiosos cristianos que tienen una fe muerta, que era el caso de Santiago, que Santiago plantea, ¿verdad? De cristianos que decían tener fe, pero era una fe falsa, era una fe muerta, era una fe que no justifica, porque era una fe que no obraba. Pero, Hansel, escúchame. Esa fe que no justifica no es la que está hablando para justificar, para salvación. No es la que está hablando Santiago. Y yo espero en Dios que tú entiendas eso, Hansel, y todo lo que me están oyendo. La fe que está hablando Santiago, de lo que está hablando Santiago, no es de la fe que usted pone en Cristo, porque la fe que usted pone en Cristo no requiere de ninguna obra. No hay ninguna obra que se requiera para ser salvo. Santiago está hablando de cristianos. Cristianos, y vamos a la Biblia ya mismo. Ya. Entonces, mucha gente se confunde con Santiago porque pretenden decir que Santiago está contradiciendo a Pablo cuando dice, no, eres justificado también por las obras, pero no fue lo que quiso decir Santiago. Santiago. Qué bueno, Hansel, que entiende eso. Me alegro. Yo veo, hay luz al final del túnel. Todo lo que está diciendo es, la fe que tú tienes es una fe que no obra, por lo tanto es una fe muerta. Yo creo que ese es el problema. Sí, yo creo que esto que mencionaste de Santiago está más adelante y quizás a lo mejor nos estamos adelantando un poquito, pero por lo menos quedó definido, entiendo yo, más que bastante insuficiente, lo que la premisa de la cual partimos del significado de lo que es una fe muerta. No, Gretel, no, Gretel, completamente equivocada, porque ustedes lo que están describiendo son inconversos. Están describiendo inconversos y la fe de lo que está hablando la Biblia de fe muerta. Usted puede querer buscarle 100 patas al gato. Busque en la Biblia en donde más aparece el concepto de una fe muerta. Una fe muerta es a cristianos. Vamos a darle rapidito a esto y nos vamos. Creen que ya sabemos por dónde, ya le hemos descrito a ustedes por dónde le entra el agua al coco. No. Completamente tomaron un concepto bíblico y convirtieron a los inconversos en gente con fe muerta. Mira. Los inconversos, los que no creen en Cristo, los que creen en Buda, los que creen en otro Dios, esos son los que tienen fe muerta. Mentiras de Satanás. Eso no es el concepto bíblico. Si tú quieres decir, no, pero es que para mí, como dice Gretel, para mí es esto. Bueno, eso es para ti. Pero para la Biblia, el concepto de la fe muerta es esta que estamos estudiando aquí en Santiago. Ya leímos la parte de arriba, seguimos a la parte de abajo y terminamos. Pero tú dirás, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto, hay algo bien interesante que estoy estudiando y creo que voy a hablar con este muchacho, con Edgar, para que hagamos un programa hablando sobre esto, algo bien interesante. Eso ni lo voy a tocar ahora porque quiero entrar. Vamos a hacer un programa nada más que un video nada más que de eso, que es bien interesante, algo que descubrí, que estoy aprendiendo. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ustedes ven Hansel y Gretel. Ustedes masacraron el concepto de la fe muerta porque ustedes están atribuyéndole una fe muerta a un inconverso.
Y el que crea como ustedes va a pensar que el concepto de fe muerta es de gente que no se van para el cielo, que no son cristianos. El concepto de fe muerta está hablando de gente que están en la iglesia, son cristianos, han dejado de obrar o han dejado han dejado de obrar, de hacer buenas obras, y el apóstol lo que le está diciendo, escuche, nadie se engañe, la fe tiene que dar fruto porque de lo contrario está muerta. Es inútil esa fe. ¿Qué sigue? Mientras quiere, no fue justificado por las obras Abraham, el padre, cuando ofreció a Isaac en el altar. Y muchos van a decir, sí, no. Y qué bueno que Hansel entiende este concepto, porque nadie es justificado por obras. Nadie es justificado por obras. Todo el mundo es justificado por fe. Y no vamos a entrar en el detalle de Génesis, porque en el Antiguo Testamento, les digo desde ahora, no había nadie justificado de la manera en que la iglesia es justificada. Los creyentes en Cristo son justificados, porque para que la justificación se haga vigente y palpable y legal en nosotros, tiene que Cristo haber resucitado. ¿Ok? Esos son otros 20 pesos. Pero vamos a tomar el texto como está. Note esto. No podemos decir, cuando vamos a estudiar eso ahora, no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿Ok? Está haciendo esta pregunta queriendo decir que fue justificado Abraham cuando ofreció a su hijo sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue hallado amigo de Dios. Ok, tienen que entender los que creen que la justificación es por las obras, por la fe y por las obras, entiendan esto. Génesis capítulo 3 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero para que seamos más al grano de qué es lo que dice la Biblia, dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó a Jehová? Vamos a buscar aquí. ¿Qué fue lo que él creyó a Jehová? Creyó que Dios la promesa que Dios le había hecho de que iba a darle un hijo. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será de grande manera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo yo quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será heredero un esclavo de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que tu hijo tuyo será el que te le heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, y si la puedes contar, así también será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue que fue justificado entonces Abraham? ¿Cuando levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac o cuando le creyó a Dios? Fue cuando le creyó a Dios. ¿Ok? Así que cuando en Génesis capítulo 15 Abraham le creyó a Dios, fue contado por justicia, porque no es hasta el capítulo 22 cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y ahí se ve el fruto de la fe, y el fruto de la fe fue que él no dudó en ofrecer su hijo porque creía en Dios. O sea que las obras son el resultado de la fe, pero nadie puede ser justificado por las obras, sino que las obras justifican la fe y perfeccionan la fe. Vosotros pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, tiene que entender qué es lo que quiere decir esto. Cuando usted cree algo, pero no hay obras
que justifiquen esa fe. Usted puede creer que usted me puede decir a mí que usted habla con un marciano todos los días. Que un marciano llega a su casa en su nave espacial, la estaciona ahí en el parking de la casa y el marciano se baja y él habla con usted todos los días, pero no es hasta que yo vea a ese marciano o por lo menos vea la nave espacial estacionada frente a su casa que yo voy a saber que eso que usted me está diciendo es verdad. Estoy tomando un ejemplo ridículo ahí, ¿ok? De igual manera, lo que está diciendo Santiago es la justificación de tu fe está en tus obras. Pero no puede ser la justificación para ser justificado delante de Dios, porque la Biblia establece claro que somos justificados por la fe, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación de nuestra persona delante de Dios, el acto legal en el que Dios nos justifica es por la fe. Pero esa fe, y volvemos de nuevo acá a Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ok? ¿Estamos claros? Yo no creo que esto caiga, si usted se empeña en el que lo que está diciendo aquí es que los seres humanos son justificados por sus obras, usted puso a pelear la Biblia y ya aquí hay un problema terrible. Y eso no es lo que enseña las Escrituras. A lo largo de la Escritura, ningún ser humano tiene suficiente mérito para ser justificado. Ninguno. Ninguna de nuestras obras. Fíjate, Hansel lo dijo muy bien. No importa cuántas obras tú hagas, esas obras no te justifican. Lo que justifica es la fe. Y asimismo, Rahab no fue justificada por sus obras cuando recibió al mensajero, y lo envió por otro camino. El decirle a los mensajeros, para ella decirle a los mensajeros, váyanse por acá y recibirlo, ella tiene que haber creído primero. Y cuando vemos el relato bíblico, vemos que ella le dice, no, aquí todo el mundo está asustado por lo que usted está pasando y yo sé que ya Dios le dio esta ciudad, ya Dios se la entregó a ustedes. O sea que había una fe previa a la obra. ¿Ok? ¿Qué quiero yo decir con eso? Y dice, para terminar, porque como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y cuando usted sigue para el capítulo 3, que sigue el capítulo 3, vuelve y le dice, hermanos míos, no hagáis maestros vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, etcétera, etcétera. Y aquí nos vuelve y nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta con sus obras en sabia mansedumbre. O sea, de lo que está hablando Santiago es de buenas obras. Pero tenemos que entender que esa fe muerta no es una pérdida de salvación, sino que son personas que van a dejar de obrar por cualquier razón. Va a haber personas que van a la iglesia, se montan en el tren de la iglesia, van a la iglesia, dicen aleluya, gloria a Dios y amén, pero nunca cambian y es posible que esa gente nunca recibieron a Jesucristo. Es posible que esa fe no es que esté muerta, es que esa fe no, o sea, el yo decir pertenezco a la iglesia no me hace salvo. Lo que me hace salvo es la fe en Cristo. Y cuando usted es regenerado, hay un cambio de naturaleza que efectúa unos cambios también en nuestra conducta, en que empezamos a caminar en ese estilo de vida que son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero jamás podemos decir que lo que dice Santiago habla de que se pierda la salvación porque una persona deje de obrar. Va a haber personas salvas que no van a tener recompensa porque tuvieron una fe muerta. Porque en aquel día la obra de todos nosotros va a ser probada y va a haber gente que va a estar avergonzada delante del Señor, como dice Juan, va a estar avergonzada porque no tenían ninguna obra que presentar. No se van al infierno. De hecho, el apóstol Pablo dice, aunque se van a salvar como por fuego, y va a haber reprimenda de parte de Dios y va a haber, aún en esta vida,
antes de que lleguemos a la eternidad, también va a haber, ¿cómo le digo eso? Va a haber disciplina de Dios para sus hijos que decidan no obrar en virtud a lo que han conocido de Dios. ¿Ok? Nada. Si estás de acuerdo conmigo, dale like a este video. Si estás en desacuerdo, déjame saber en qué estoy equivocado. Ahí en los comentarios, ahí te la dejo para que lo pienses. Nos vemos en los comentarios. Bye. Voy retando paradigmas, incomodando tu mente. Vengo retando tus dogmas, aunque te suene insolente.